¿Y cuál es ese gancho que a ti te hace volver cuando estás en Europa, finales de los 70, comienzos de los 80? Porque diablos, alguien que está absorbiendo toda esta diversidad cultural, reencontrando los fragmentos de eso que fue censurado en Chile, que está siendo partícipe de una cultura que es emergente, de un arte que va a ser la cultura del mañana, te sales de ahí y vuelves a Chile en 1982, probablemente, 83, sí. 83, y como Pablo Lavín decía por ahí, era como volver a Rumania en invierno. Claro, es que era como volver a... parecía país del este. Lo que supuestamente era neoliberal, pero decía país del este. Yo las primeras obras que hago, digamos la primera, yo estudié cine, hice un cortometraje que quería mostrar, pero los cortometrajes no se muestran, entonces escribí una obra que era, podía proyectar este cortometraje y lo corté en secciones y una parte del cortometraje seguía en teatro. Entonces era cine-teatro, pero en este caso con proyección. Y me di cuenta que esa obra tenía que ser vista acá. No estaba escribiendo todo lo que me sucede a mí, lo que sabía, lo que sucedía en Chile y todo. Y se llamaba Ópera para un naufragio. Era una ópera para el naufragio de la utopía de la unidad popular o del naufragio del ideal, etc. Y después escribí otra que se llama Altazor Equinoccio, que era la búsqueda de Altazor, que era como el hijo de una especie de tragedia griega buscando a este héroe perdido que iba a salvar a este pueblo. Pero en la ópera por el naufragio aparecían las mujeres detenidas desaparecidas. Yo creo que en las primeras obras que sucede eso. Y se interfería con cosas concretas. Y ahí dije, no, pues yo tengo que presentar esta obra, o escribir otra, porque nunca presenté finalmente esa obra en Chile, porque había que traducirla. Y volví y le dije a Herbert, vamos a hacer teatro de resistencia. O sea, lo único que sabemos hacer es teatro, no necesitamos más que una sala, gente que... Y ahí vinimos para acá y obviamente hubo una obra antes, pero la primera obra, Historia de un galpón abandonado, necesitaba un gran galpón abandonado. Ingenuamente yo llevé los textos a las universidades. De hecho, al hacerlo ya la Católica, la Chile y todo lo demás, pensando... Estaba en el Letelier probablemente, en la Chile, en capaz, esa época, crucifijo era en Fernando mano. Cuadra, parece. Era pensando ingenuamente, porque ya llevaba 10 años afuera, de que las universidades sigan existiendo a su interior, a pesar de haber dictadura, que seguía insistiendo el concepto del saber o de la crítica. Pensé que era un resguardo y no, es decir, y que más aún en el arte. Y no, me di cuenta de que no, ese saber y esa crítica no existía ni siquiera en las carreras artísticas bajo la dictadura. Hablemos de ese punto que es fascinante lo que pasa ahí, porque tenemos año 82, 3 universidades intervenidas, teatros intervenidos. Sí. Leía por ahí un pasaje de la historia del teatro en Chile, de Juan Andrés Piña, que decía que el director del Teatro Nacional, por ejemplo, en esa época, Letelier, crucifijo en mano, exorcizaba a los otros actores, amenazaba con cortar cabeza, las escuelas estaban intervenidas, no había voluntad de saber, y por otro lado, comienza a darse un fenómeno cultural muy relevante, que es la llegada de los, entre comillas, no me gusta tanto la palabra, retornados, de diversa índole. Vuelves tú, vuelven otras de las personas con las que te vas a encontrar en el trolley, como el propio Lavín, Pablo, quiero decir. Hay una generación de jóvenes que venían con otros saberes, tomados de fuera, de Europa, de la migración, y se comienzan a apropiar de estos espacios residuales como el trolley, y parece que ahí instalan focos de saber que de algún modo incoaban la emergencia de lo que estaba por venir. ¿Cómo se da esa refundación de Chile desde estos espacios? Bueno, yo creo que el primer motivo, aquí yo creo que hay uno con los años se da cuenta de que no había un objetivo académico, había solamente un objetivo de resistencia. Es decir, yo nunca me interesaba en sí el teatro. Yo estudié teatro para aprender a dirigir actores para cine. Pero me di cuenta que el teatro sí era una herramienta que yo podía usar y que podía
Mira, mi primer manifiesto en el 85 se llama Manifiesto para un Teatro Autónomo. Exacto. Autónomos porque nada nos dieron y nada los debemos. Yo dije, el único lugar de autonomía que tengo yo es con lo inmediato, que lo más inmediato era hacer teatro, escribir una obra y presentarla. Y ese objetivo, cuando encuentro con Pablo Lavín, me dice que está este gran galpón y ahí convoco gente, mucha gente, no, obviamente rechazaba porque tenía susto obviamente de perder sus pegas, perder sus trabajos. Sabemos que igual los actores que hacían teleseries en ese momento igual eran rostros de la dictadura a su vez, y cuando los llevaban a los programas, etcétera, etcétera, fueron rostros, por lo tanto, si trabajaran en teatro contestatario, obviamente serían expulsados, etcétera, de los canales de televisión y todo lo demás. Pero cuando nosotros hicimos las primeras fiestas para recaudar fondos, y se hicieron estas fiestas posmodernas, porque venían un poco, ¿no es cierto?, que la influencia, cuando digo posmoderna, es que apareció un imaginario que no conocí, un imaginario de contestación que no existía acá. Nosotros nos llamábamos en el manifiesto disidentes de la disidencia, porque éramos disidentes de la dictadura, pero éramos disidentes de las formas artísticas de la izquierda que se generaba en Chile, porque la encontrábamos un poco panfletaria y muy pegadas ya a los años 60, y estábamos en los 80. Y eso, claro, una crítica juvenil del momento y todo lo demás, el manifiesto dice que nunca había habido teatro en Chile, solo literatura representada, porque la visualidad tampoco era un elemento que era como que estaba muy centrado en lo que se decía y no en todos los otros códigos del teatro. Entonces, en estos performances que hicimos con la primera fiesta Año Nuevo, aparecíamos con un televisor, con los labios pintados, con un televisor con Pinochet hablando. La gente no entendía mucho porque venía una fiesta Año Nuevo y empezábamos a cantar "Oh, oh, only you can make the world go round". Y mientras hablaba Pinochet lo besábamos, quedaban nuestros labios marcados en él. Y después entraban unos trans desfilando por el medio vestidos de militares, la canción de Yungay, se iban sacando la ropa y quedaban en Colalés y todo lo demás. Y esa forma de contestación causó mucho impacto, y el troll lo que hace es que toda la gente que estaba aislada, atomizada, descubre que hay un lugar donde se puede hablar y representar sin censura. Así llegan 3 chicos, un día me dicen, oye, a nosotros nos gusta tocar, y ¿cómo se llaman ustedes los prisioneros? Ya, venga a la próxima fiesta, y ustedes, fiscales ad hoc, y ustedes cómo se llaman, y y se empezó en el fondo, aparece un espacio sin censura, porque en el fondo nosotros dijimos, no vamos a ir a pedir permiso porque nos van a decir que no. No vamos a ir a impuesto interno menos, no vamos a llevar los textos para que lo declaren cultural y no pagar impuestos, no vamos a pagar impuestos, que hacían todos los teatros, por lo tanto funcionaban institucionalmente. Y nos cierran cuando no quieran cerrar. Y ponían adhesión en las entradas. Adhesión y todo más, y llegaban las policías y los militares y se llevaron a la gente al hotel toque y queda, y venían a decir directamente, sabemos perfectamente, pero si los cerramos va a ser mal escándalo, porque total, para las 100 personas que vinieron el día martes, las 95 el día jueves, como si total decían, si la gente que viene a verlo, la misma gente que piensa como usted. Pero antes de eso fue al final, se enfrentaron con expresiones culturales que no lo podían identificar, porque para ellos la izquierda era alguien con poncho, con barba, cantando Pueblo Mío, y de repente llegaran y escucharan a alguien que decía ¿quién mató a Marilyn? No entendían mucho. O que en la obra Cinema Utopia, que era como bien para la época, que el protagonista de la obra Cinema Utopia se inyectara heroína, tuviera una compañera detenida desaparecida, hiciera el amor con el amigo y tuviera escenas sadomasoquistas con el propietario para pagar el arriendo, era visto por una parte de la gente como una ofensa profunda contra el militante, el compañero, el Che Guevara, hétero, perfecto, y que todo lo otro eran desviaciones pequeñas burguesas. Y el otro lado pensaba, mira cómo lo denigra. Entonces,
allí había la gente, los jóvenes que entendían perfectamente que así se estaba nomás haciendo una radiografía de algo, no de que nos estaba, ¿cómo se llama?, ni heroizando ni nada, ni dogmatizando, sino mostrando. De hecho, Cinema Utopia habla ya del fin de la utopía, el 83. Es decir, yo antes tenía sueños, ilusiones que hoy me parecen ridículas. Y eso era muy fuerte en un momento en que gente estaba muriendo por la utopía en Chile. Es decir, yo ingenuamente y ahí entendí algunos rechazos, pero después, claro, tú estás pregonando de que el que muere por una utopía son ilusiones ridículas, y en ese instante había gente que estaba haciendo posteriormente, ¿no es cierto? Y en ese momento tenía desaparecido y todo por adherir a una ideología. Entonces mi obra, y por eso la pongo en no se pudieron entender en un momento muy bien. Yo creo que ya con Nuevo el Amor, que fue mucho más radical, el concepto político, pero todos los performances y todos los artistas visuales que vinieron, los músicos, los lanzamientos de revistas, venía de otro lugar, ¿no es cierto? Los cómics se llamaban El Beso Negro, El Espíritu de la Época, la revista. Entonces, obviamente, el Trole es un espacio que por coyuntura agrupa toda una renovación cultural que no tenía voz en ningún otro espacio, que no podía tener voz ni en las universidades, ni en los espacios más tradicionales, alternativos de izquierda, donde no, pues ahí estaba el vino navegado con la mesa del lila, y las instalaciones escénicas era algo que no era visible. Si tú de repente llegabas a una fiesta, tú llegabas de repente a una fiesta del Trole y había un nido gigante en el medio con alguien que había hecho instalación y que estaba desnudo como un ave. Entonces, los conceptos de instalación y todo eso, es decir, mucha de mi obra y lo que sucedió en el Trole no pudo ser analizado porque en Chile aún no existían los conceptos que llegaron después, la deconstrucción, el intertexto, la cita, la reelaboración, que era lo que sucedía ahí, era visto desde un ojo, desde la modernidad. Entonces los críticos de la época y todo no podían leerlo, porque como estaba atrasada el saber en Chile, estas manifestaciones artísticas que iban más allá del saber presente, no podían ser... eran analizadas, pero a partir de conceptos que no le correspondían. Por lo tanto, obviamente, la lógica del desenlace y esto y lo demás no existía. Entonces, para ellos no era teatro. Habían festivales de videoarte. Es decir, no solamente, sino también ya llegaban pues, obras de videoarte y se proyectaban documentales. Gonzalo Justiniano proyectó ahí Los Guerreros Pacifistas. Los Guerreros Pacifistas. Un documental sobre jóvenes punks. Es decir, es que en estas cosas... mira, una noche en el Trole, en los términos de mercado, hoy día sería inexistente, costaría una fortuna, porque tuviera los prisioneros, los electrodomésticos, los performances, las obras de teatro y todo, además esta fiesta de toque y queda, era bueno. Pero eso era todo por todo, y ese mundo, que para mí es parte de la gran renovación artística, cultural en varias áreas, no obviamente general, porque estamos en Santiago, pero sí el arte visual, el arte plástica, aparecieron referentes muy importantes, que son hoy día, mucho de lo que existe hoy tiene referencia en esos creadores que surgen ahí, o que se manifiestan primero ahí, pero quedaron en un espacio desconocido una vez que llegó la democracia, porque la concertación, su cultura estaba ligada a los 70, que era necesario rescatar, por supuesto. Entonces, todo el periodo de concertación hay un rescate de la cultura que había quedado reprimida por la dictadura, todos los quilapayún, Inti Illimani y todo lo demás, etcétera, los murales, y que eso está bien. Pero como esa clase política o la gente de la concertación nunca fue al Trole, no tenía... Y como el Trole no era una cosa mediática, yo no iba a la televisión así mañana, estamos viendo, no existía mediáticamente. Sí existía, obviamente, para todo. Imagínate, la fiesta del Trole iban 1000 personas y se quedaba gente afuera y tenían que... Entonces, esa creación vino a surgir más tarde, los referentes. Yo diría que vino a surgir ya a fines de los 90, 2000, a reinstaurarse, es decir... A mí yo empiezo a escribir obra en Chile en el 83, claro.
Y recién el 95 un teatro oficial decía montar arriba abajo. Exacto. Y a mí me dan los premios de la obra póstumo con respecto a la obra. Claro. Así me dan el Premio Municipal de Literatura el 97 por una obra escrita el 85, Claro. cosa que normalmente no debería suceder, porque supuestamente, pero fue una especie de agarrar el... Entonces es un periodo que por la formación cultural de la Concertación, que estaba vinculada más a la cultura de los años 70, que había que reivindicar obviamente de todas maneras, había que reponer Víctor Jara y todo lo demás, todo este movimiento cultural que suena el Trol y Matucana 100, que es básico para... cuando hay una renovación artística, también hay una renovación del pensamiento social. Es decir, no es solamente una renovación del arte por el arte, sino es que hay alguien que está percibiendo desde otro lugar y transmitiendo esas emociones, ¿no? Entonces, yo creo que sí tuvo un gran impacto lo que sucedió ahí. Pensaba en esta escena que estamos cerrando, ¿no? El trolley, ustedes vuelven a Chile, dicen vamos a hacer teatro por resistencia, como expresión cultural. Están 3 piezas notables y sobresalientes, por sobre todo Cinema Utopia, ¿no? Con estos personajes que en la escena inicial me da la impresión que están viendo La Dama de las Camelias, Sí. y de pronto aparece una nueva película futurista de un exiliado chileno que tú bien describías, que tiene experiencias sadomasoquistas, una novia detenida desaparecida y una relación que roza entre lo homoerótico con su mejor amigo también exiliado. Sí. Instalas Historia de un galpón abandonado, donde vemos a un consejo de freaks que de algún modo explotan a unos refugiados de una guerra que uno intuye en clave, que es la dictadura contada como si fuese el día después de la guerra nuclear. Y luego 99 La Morgue, como una crítica mordaz a las políticas de detención, desaparición y tortura. Tú haces eso y comienza a instalarse la democracia. ¿Cómo te comienzas a reinventar ahí, cuando ya al parecer la resistencia no era la tecla que se podía tocar? No, hay algo también en esa primera obra que tiene que ver un poco con la respuesta a lo que viene, de que en el Cinema Utopia y todo, por lo menos en el teatro chileno, son las primeras, yo creo que en el teatro latinoamericano, son las primeras obras donde los personajes homosexuales no son el personaje maricón. Exacto. Estereotipado. Exacto. Que era el típico imagen en la obra de teatro, las películas. Exacto. Y todo lo demás, en La Pérgola Flores, qué sé yo, el Pierre Le Peluquier. Y aquí Salvo Moja sobre el mármol, que nunca se estrenó en Chile hasta muy tarde. Claro, pero aquí directamente es un personaje más de el mundo, que es un gay, pero es que es uno más. Exacto. Como el transformista, que también está ahí en el trans, que también está en Cinema Utopia, es un personaje más. Entonces, ahí había también algo que ahora con el tiempo se ha, digamos, más... Cuando llega la democracia, obviamente que llega esta Bella Durmiente que todos esperábamos tantos años, 17 años, por lo tanto era muy difícil que tú te fueras a criticar a la Bella Durmiente, que le faltaba un diente, que estaba un poquito tuerta, que era media engañosa, que no era tan democrática, no sé, era imposible. Es decir, yo creo que la transición fue muy dura para los creadores. Yo después obviamente todo el mundo lo quebró un momento, porque te puso como una camisa de fuerza, fue una censura con respecto a de que ustedes... una censura con respecto a que si esperamos tanto esto, ¿cómo te atreves a criticarlo? ¿No me entiendes? ¿Cómo te atreves, no ni siquiera la palabra criticarlo, a tener otra mirada sobre esta transición? Y como uno quería, ya había llegado a la democracia, yo no dejé de escribir teatro y me dediqué a escribir cuentos. El cuento Soy de la Plaza Italia, que ahora pienso hacer el segundo volumen ya que tengo los derechos, porque como escribí el primero Soy de la Plaza Italia, ahora puedo escribir Soy de la Plaza de la Dignidad. Sin que me digan oportunista. Porque tengo sería el tomo 2. Y dije, voy a volver a la literatura, voy a volver al cine, porque ya mi rol como teatrista fue cumplido y el trolley terminó, se cerró, se abrieron los espacios, etc. Y y también el cuento era que si ya las utopías colectivas, en el sentido modernista, habían desaparecido, y que había sido mi motor desde joven hasta ahora, y el muro había caído y todo lo demás, que además yo estuve en Berlín cuando cae el muro,
de que, y me cuenta que, no es que me cuento, sino que habían pasiones individuales, y que las pasiones individuales también eran colectivas porque no somos seres aislados. Por lo tanto, lo que tú piensas del amor, tú crees que tú lo piensas así, pero es. Y en el Soy de la Plaza Italia era esta serie de pasiones, utopías individuales, donde estaba Éxtasis o La Senda de la Santidad, que era un cuento de un joven que quería ser santo. Hoy en día en el Chile se quería contagiar de SIDA. Exacto. Y todo lo demás, pero que la sociedad le impedía construir su utopía de ser santo. Es decir, cómo las pasiones individuales también chocaban contra... y había diferentes pasiones individuales ahí. Y es porque me invitan de Italia a presentarme a un concurso de la muestra de dramaturgia, una muestra de dramaturgia mundial que se hace, y van a seleccionar a un dramaturgo por continente. Y yo mando en realidad el texto del cuento, transformo ese texto algunas páginas en cuento, que era lo previo, y lo mando. Y quedó preseleccionado. Con Éxtasis en su versión dramaturgia. Claro, y quedó preseleccionado, tengo que volver con la obra más completa para el último jurado, y ahí tuve que escribir, y quedé seleccionado. Hubo que renovar, montar una compañía, una obra y todo lo demás, etcétera. Y otro de los cuentos lo presenté a la muestra de dramaturgia nacional que venía, que uno la gorda y gana la gorda y gana... entonces los cuentos nutrieron esta nueva dramaturgia, y hasta que escribí en realidad que era la obra de esta trilogía que faltaba, que era la obra sobre la transición, que es Río Abajo. Donde finalmente en un mismo edificio tiene que vivir vive el tenido desaparecido con el torturador, y ahora es el narco, y todo este nuevo Chile Río Abajo del cual se quería hablar poco.